Hoy nos metemos de lleno en el análisis de las evidencias que hay detrás de una de las afirmaciones más extraordinarias de toda la historia. Y es que el material que vamos a desgranar hoy lo enfoca de una manera muy particular. No se trata solo de una cuestión de fe, para nada. Se plantea casi como un caso de detectives, una investigación que se apoya en la historia y en la pura lógica. Fíjate en esta cita de la fuente, porque pone las cartas sobre la mesa desde el principio. Dice, la idea más disruptiva de la historia y, de ser cierta, también la más relevante de toda la existencia. O sea que lo que está en juego es todo. La respuesta podría cambiarlo absolutamente todo, así que vamos a ver cómo se va construyendo este caso. Vale, para analizarlo vamos a seguir la misma estructura que propone la fuente. Es como una hoja de ruta. Primero, la cuestión fundamental. Después veremos 5 posibilidades. Nos meteremos con el registro histórico. Luego, un punto muy interesante: mentiroso, lunático o señor. Después, el plato fuerte, la afirmación de la resurrección. Y para terminar, una cuestión de elección. Bien, empezamos por el principio. La cuestión fundamental. Y el punto de partida es que, según este análisis, la identidad de Jesús no es una pregunta cualquiera, no es algo que se pueda dejar en el aire. Se argumenta que es una cuestión, digamos, ineludible, que casi te obliga a tomar una postura. Entonces, ¿cómo se aborda una pregunta tan grande? Bueno, pues la propuesta es hacerlo de una forma muy lógica, casi matemática, por eliminación. Se plantean 5 posibilidades sobre quién pudo ser Jesús, y la idea es ir evaluándolas una por una, a ver qué se sostiene y qué no. Y este es el orden del argumento, que es muy importante, es secuencial. Fíjate, paso 1, ¿fue solo un mito? Si vemos que no, que sí existió, pasamos al paso 2. Vale, pero ¿quizás sus palabras fueron manipuladas? Si vemos que no, que los textos son fiables, entonces llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Era un mentiroso? ¿Estaba loco? ¿O de verdad era el Mesías? Como ves, cada paso se apoya en el anterior. Es una cadena lógica. Perfecto, pues vamos con el primer gran obstáculo que hay que superar, el más fundamental de todos, la idea de que sencillamente Jesús, como personaje histórico, nunca existió. Aquí es donde se analiza a fondo esa teoría, la del mito, la que dice que Jesús es ni más ni menos un personaje de ficción, una especie de leyenda que se fue construyendo con el paso del tiempo, pero sin base real. Y justo aquí, el argumento pone sobre la mesa un dato que la verdad es bastante sorprendente. Según la fuente que analizamos, hay más evidencia histórica de la existencia de Jesús, pero ojo, no de fuentes cristianas, sino de historiadores no cristianos e incluso hostiles de su misma época, que la que tenemos para personajes que nadie duda que existieron, como Julio César o Alejandro Magno. Es un dato muy potente, desde luego. Vale. Una vez que se argumenta que históricamente el personaje existió, la investigación da el siguiente paso lógico. Ahora la pregunta es otra. ¿Podemos fiarnos de las palabras que se le atribuyen? ¿Son fiables los textos? Y, yendo un paso más allá, ¿qué hay de su estado mental? Y esto nos lleva directamente a la segunda posibilidad que veíamos antes, la teoría del manipulador. Es decir, la idea de que, quizás los relatos originales sí existieron, pero que con el tiempo se cambiaron, se manipularon, y que lo que nos ha llegado hoy, pues no tiene mucho que ver con lo que pasó de verdad. Para ver si esto tiene sentido, la fuente hace algo muy interesante. Compara la fiabilidad de los textos del Nuevo Testamento con otros escritos de la Antigüedad que damos por buenos. Y, la diferencia es que es abismal. Fíjate, para los textos de Platón, por ejemplo, tenemos unas 250 copias, y la más antigua es de 1300 años después del original. Para Tácito, un historiador romano, solo 2 copias, y de 800 años después. Y para el Nuevo Testamento, pues aquí viene lo increíble, más de 25.000 copias, 25.000, y algunas con menos de 50 años de diferencia con los hechos originales. A nivel histórico, esto es un nivel de conservación que no tiene precedentes. Pero es que hay más, porque no solo es la cantidad de copias, es que al analizar todos esos miles de manuscritos, se revela algo que es de verdad increíble. La consistencia entre ellos es prácticamente perfecta. El 99,8% del texto coincide, y ese pequeño 0,2% que varía son cosas menores, ¿sabes? Un error de ortografía, una palabra cambiada de sitio, pero nada que afecte a las ideas o doctrinas centrales. Nada. Entonces, si partimos de que los textos son fiables, de que reflejan lo que realmente dijo y hizo, llegamos a un punto crucial, el famoso trilema. Piénsalo, si él dijo que era Dios, y lo que leemos es lo que dijo, pero en realidad no era Dios, entonces solo nos quedan 2 opciones. O bien sabía que estaba mintiendo, lo que le convertiría en un mentiroso, un embustero de marca mayor, o bien él mismo se lo creía, lo cual le convertiría en un lunático, alguien completamente fuera de la realidad.
Vale, ¿y qué hay de la opción del lunático? ¿Podría ser? Pues para evaluar esto, la fuente se apoya en análisis psicológicos del personaje que describen los evangelios. Y la conclusión a la que se llega es que su perfil, su coherencia, su manera de hablar, su compasión, su sabiduría, no encaja para nada con los síntomas de, por ejemplo, un narcisista o un megalómano. De hecho, se le describe como alguien psicológicamente muy sano. Así que la etiqueta de lunático, desde un punto de vista clínico, parece muy difícil de sostener. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ahora sí al punto de inflexión, al corazón de todo el argumento, el eje sobre el que literalmente gira todo lo demás, la afirmación de la resurrección. Aquí el argumento es muy directo, es un todo o nada. Si la resurrección ocurrió tal y como se cuenta, si es un hecho histórico, entonces eso valida todo lo demás que dijo e hizo. Pero si no ocurrió, entonces todo el edificio se viene abajo. Es así de simple y así de crucial. El caso a favor de la resurrección se apoya principalmente en dos pilares. Dos hechos que, según la fuente, ninguna teoría alternativa ha conseguido explicar de forma satisfactoria. Primero, la tumba vacía. Una tumba que, recordemos, estaba sellada y vigilada por soldados romanos. Y segundo, las apariciones. No fue una persona ni dos, fueron cientos de testigos en diferentes momentos y lugares los que afirmaron haber visto, tocado y hablado con él después de su muerte. Pero hay otra línea de evidencia que se presenta, y es fascinante. Es la de la probabilidad. Se cita un cálculo matemático sobre las probabilidades de que una sola persona, a lo largo de toda la historia, cumpliera por pura casualidad solo 8 de las profecías más importantes sobre el Mesías. Y la cifra que sale es que es difícil hasta imaginar. Una posibilidad entre 10 elevado a 28. Para que nos hagamos una idea, es un 1 seguido de 28 ceros. Una probabilidad astronómicamente imposible, prácticamente. Y una vez que se han presentado todas estas pruebas, todas estas líneas de argumentación, el enfoque del análisis cambia. Pasamos de la investigación histórica, de los datos, a una cuestión ya de decisión personal, a un veredicto. Y es aquí donde se propone una definición de fe muy concreta. No se habla de fe como un salto a ciegas en la oscuridad, todo lo contrario. Se define como pensar con asentimiento. O sea, un proceso que no ignora el intelecto, que no ignora la razón, sino que lo involucra junto con la voluntad. Un paso que se da, según este argumento, basado en el peso de la evidencia. Hay una cita de Blaise Pascal que lo resume a la perfección. Siempre hay suficiente luz para el que quiere creer, y suficiente oscuridad para el que no. Y esta es la idea final. Que la evidencia es fuerte, es convincente, pero no es aplastante, no obliga. Deja un espacio para la duda, para que la elección, en última instancia, siga siendo completamente libre. Y así, este análisis termina justo donde empezó, con una pregunta. El material que hemos recorrido presenta todas estas pruebas, argumenta que apuntan hacia un veredicto claro. Pero al final, la conclusión es que esa es una decisión que le corresponde tomar a cada uno.